Sucede a veces que las cosas se van aclarando, muchas veces se complican, pero a veces se aclaran. En este caso, hay un aspecto en la vida internacional que sí está entrando en aguas más pacíficas. La Comisión Europea finalmente ha sido aprobada por el Parlamento Europeo con un margen no muy amplio, 54%, pero suficiente. La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, había hecho una propuesta, ya lo comentamos en algunos programas anteriores, que tenía algunas aristas, pero que finalmente ha conseguido que los diferentes países cedieran donde tenían que ceder y de esta manera podrá entrar en funcionamiento como se preveía a principios de diciembre y por lo menos en ese punto vamos a tener algo de normalidad. Conviene entender, también lo hemos comentado alguna vez, que el entramado europeo en las instituciones se basa en un equilibrio entre las fuerzas políticas tradicionales, por así decirlo. La presidenta de la Comisión Europea es alemana y el centro derecha, Partido Demócrata Cristiano. La representante de la política exterior europea procede de los países bálticos y forma parte del grupo liberal. Y el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, es un socialdemócrata. Hay pues, por tanto, un equilibrio político y hay también un equilibrio regional entre norte, centro, sur. Por ahí, por lo tanto, paz y armonía, por así decir. António Costa, además, es un personaje que ha sido durante 8 años primer ministro en Portugal y tiene un talante conciliador y más tranquilo que el de su antecesor, el belga Charles Michel, que estaba en una pugna, no sé si permanente, pero sí bastante aguda con la presidenta de la Comisión. Es muy probable que ahora las relaciones mejoren y además António Costa en sus primeras declaraciones públicas ha anunciado que quiere crear más espacios donde los políticos se reúnan sin necesidad de llegar a unos acuerdos o acciones, sino a lo que le llama think tanks, pensar, a reflexionar sobre algunos temas. El primero de ellos es la defensa en Europa. La defensa en Europa frente a la llegada de un Trump que ya sabemos que probablemente va a pedir a los europeos que se ocupen más de sus propios asuntos en defensa. Por otra parte, Francia hay preocupación porque el gobierno está en una situación minoritaria, tiene problemas económicos con el presupuesto del año próximo. En Alemania entramos en un interregnum hasta las próximas elecciones y ahí emerge la figura, ya se ha comentado también alguna otra vez, de la italiana Giorgia Meloni. Y después de las elecciones de junio, en las que su partido tuvo un ascenso importante, fue dejada de lado. Esto me enojó bastante, pero finalmente ha conseguido colocar como vicepresidente ejecutivo a su hasta ahora ministro de Asuntos Europeos y además el prestigio del gobierno en Italia pues se mantiene. Se dice además que tiene unas buenas relaciones, por una parte excelentes relaciones con la presidenta de la Comisión Europea, pero también buenas relaciones con Donald Trump. Y esto, de cara a un futuro que se avecina aventurado, por así decir, puede ser muy valioso. Por otra parte, tenemos también la noticia de la tregua entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Veremos esto cómo va. Hay quienes dicen que con eso se está más cerca de una situación similar de un alto en fuego en Gaza. No parece que vaya a ser así. La situación en Gaza es mucho más complicada y no hay voluntad por ninguna de las dos partes de avanzar hacia el cese de las hostilidades. En el Líbano parece que sí, que ambos veían que el conflicto militar iba a ser muy desgastante para ambos y llegaron a este acuerdo. De momento estos son algunos acentos. En un caso hay al menos una mejora seguro para la población del Líbano y en el otro caso por lo menos vamos a tener una institución europea capaz de funcionar en una cierta armonía, siempre con las negociaciones y tensiones habituales en un órgano tan complicado. Seguiremos informando. Muchas gracias.